Posiblemente nadie quiera hablar de este tema porque es literalmente entrar en un berenjenal. Pero ya sabéis que aquí siempre he intentado hablar con la mayor transparencia posible, siendo totalmente honesto. Y al igual que he hablado muchas veces bien de los exchanges, porque para mí tienen un papel fundamental hacia la adopción masiva, ya que permite la entrada de nuevos usuarios, ya sea con Cristiano Ronaldo, ya sea con Leo Messi o con publicidad en las escuderías de Fórmula 1, hay otro lado oscuro que de momento nadie ha querido hablar, que es sobre los listados de tokens en estos exchanges centralizados. Y sí, hoy vamos a hablar de Binance, vamos a hablar de OKX, pero porque son los dos únicos exchanges que he revisado, pero me consta que el resto de exchanges están haciendo lo mismo o incluso de forma más agresiva, con muchos listados de tokens que prácticamente lo que están haciendo es arruinar a todos sus usuarios, que al final los usuarios son los clientes de los exchanges. Lo que pasa es que los exchanges lo que buscan son comisiones, es decir, siempre listar nuevos tokens para que los usuarios vayan comprando con el FOMO y luego se den cuenta que tras el listado simplemente sirva para que las ballenas puedan vender sus tokens, venderles a los retails y así sacar dinero. Así que hoy en este vídeo os contaré las intenciones reales de los exchanges centralizados en este punto del mercado. Y repito, esto es mi opinión. Sé que puedo entrar en un berenjenal de críticas o de aplausos, pero al final creo que este tipo de vídeos pueden lanzar un mensaje más contundente hacia la comunidad cripto. Y para esta ocasión os voy a mostrar diferentes criptomonedas que se han ido listando en los exchanges más importantes. Hoy vamos a hablar de Binance y de OKX, pero sí que es cierto que lo que he revisado en otros exchanges suelen ser situaciones mucho más agresivas, donde lo que buscan simplemente es el listado de una meme coin, una shitcoin, para que los retails vayan detrás de ese exchange a comprar y que luego esto sirva como un exit liquidity. Básicamente significa que las ballenas que han podido entrar en etapas más tempranas de este token, cuando se listan en los grandes exchanges, cuando hay más usuarios dispuestos a comprar, los exchanges lanzan unos grandes anuncios de marketing en las redes sociales para que el retail esté pendiente de comprar, porque es la nueva gema en el apartado de innovación. Y luego lo que pasa es que simplemente la persona retail compra, el token sube un poquitín, haciendo que la gente pues compre más, y luego ¿qué pasa? Pues que las ballenas te acaban vendiendo. Y nos hemos dado cuenta que los últimos listados de exchange, quitando los launchpads, simplemente lo que están provocando es pérdidas de miles de euros para las personas que no están entendiendo realmente esta narrativa de mercado. Por lo que la solución a este problema es que no compres tokens que se van a listar en exchange centralizados. Te voy a mostrar ahora mismo varias criptomonedas y su situación actual tras el listado. No están funcionando. Simplemente aquí quien está ganando es el fundador del proyecto, el equipo. Todas las personas que están comprando simplemente con la intención de hacer dinero están palmando dinero, y de hecho tú le estás dando el dinero a estas grandes entidades que tienen tanto dinero para que puedan realmente vender sus tokens. Y es por este motivo que en el canal hemos hablado tantas veces de gemas, porque realmente ahí está el potencial de multiplicar tu capital por un 10, por un 20, un 50, incluso hasta un 100. Y de hecho lo que vamos a empezar a implementar en este canal son videotutoriales o guías relacionadas con los datos on-chain. Es decir, que tú puedas encontrar billeteras de ballenas, perseguir sus movimientos, replicarlos y literalmente apalancarte en ellos y sacar una rentabilidad. Entonces, volviendo a lo que serían los gráficos, vamos a repasar las últimas criptomonedas que se han ido listando dentro de Binance. Como estáis viendo, siempre tenemos un FOMO tremendo, el listado es impresionante, siempre vemos una gran mecha que marca un all-time high bastante contundente. De hecho, en este caso fue un total de una subida de un 3600%, pero luego nos hemos dado cuenta desde el punto máximo, ¿vale?, del cierre de la vela del listado hasta la caída, ¿vale?, en este punto, pues hemos visto una caída actual de un 13% y una caída máxima aproximada de un 30%, por lo que estamos viendo que los listados de los grandes exchanges ahora mismo no están ofreciendo nuevas oportunidades, pero sobre todo buenas oportunidades, porque está muy bien que listen tokens en los exchanges, pero ¿con qué intención la están haciendo? ¿Para que el retail pueda ganar dinero o porque las ballenas puedan realmente pagar millonadas para salir en estos exchanges centralizados y que luego el retail simplemente esté llenando los bolsillos de los ricos? Luego también tenemos Pendle, que en este caso
vimos el listado y mira lo que pasó. O sea, tuvo un gran desempeño el día del listado con un 65%. Bueno, no es una gran subida, pero bueno, al menos subió un 65%. Se quedó en un 28% y ya nos dimos cuenta que desde la segunda vela, ¿vale? De 4 horas, el precio cayó un 27% hasta un máximo de un 33%. Sigamos a por otra criptomoneda. Estas son las que se han ido listando en Binance. En este caso estamos viendo cómo después del pumpeo, ¿vale? Un pumpeo también en torno a un 3.800, vimos la corrección en un total de 978 y más o menos la caída hasta el estado actual es de un 50%. Es decir, estamos hablando que prácticamente todas las criptomonedas que se están listando no están dando beneficio al retail. Y de hecho esto es un gran problema porque estas criptomonedas te quedas atascado, no los vas a vender estos tokens, tendrás que aguantar al menos a que el precio pueda recuperarse. Y ahí estás perdiendo oportunidades de invertir en gemas y por eso os recomiendo que siempre veáis todos los vídeos del canal relacionados con gemas, porque es que ahí vais a sacar más provecho que simplemente invirtiendo en estos tokens que ya llegan quemados. Es decir, es prácticamente el punto máximo, el all-time high de cualquier criptomoneda, el recorrido final es el exchange centralizado, es donde están literalmente los más tontos comprando. Y siento decir esta palabra, pero los retails son igual a tontos, porque tú lo que tienes que hacer es cambiar la mentalidad y no ser un retail. O sea, ser un retail a nivel de capital, pero irte directamente a pensar como las ballenas. Las ballenas lo que están haciendo es analizar las métricas on-chain, intentar entrar en proyectos a tempranas etapas, no entrar cuando el token ya se ha listado en Binance, porque cuando el token se lista en Binance, normalmente es que ya está llegando al final del FOMO, por eso vemos estas subidas importantes y luego simplemente vemos un rango o una caída bastante prolongada que se suele alargar meses y meses y meses. Luego también tenemos Floki, que tanto se habla de Floki, que iba a ser pues la segunda meme coin más conocida, iba a superar a Shiba Inu, etcétera, etcétera. Y luego ya vimos que hizo una subida de un 70% y desde entonces una caída actual de un 57%. Nos estamos dando cuenta de que realmente este tipo de criptomonedas no funcionan. Es decir, Floki Inu, donde hay dinero es cuando empezó el proyecto. Yo ahora mismo ya sabéis que hice el último vídeo en el canal hablando de mi estilo de inversión, que estoy empezando a practicar pues el análisis on-chain, encontrar pues criptomonedas de estilo de Floki, de Inu, de Pepe, de PP3, de PP5, que realmente te pueden dar mucho dinero, son más arriesgadas, pero te pueden dar mucho más dinero. Y si tú sabes identificar esas wallets que tienen esa información insider, puedes ir detrás de ellas y ganar dinero. Es literalmente hacer un copy trading de las ballenas y esto es lo que estoy empezando a hacer, pero que estoy practicando. He tenido suerte con las dos primeras inversiones a mi forma de ver, porque tener dos operaciones y que hayan salido bien no significa que seas un experto, al contrario, me hubiese ido mejor que hubiese perdido dinero, pero de alguna forma sí que la lógica existe de perseguir billeteras con capital importante y que sobre todo estén teniendo buenos resultados, porque son normalmente billeteras o personas que tienen esa información privilegiada, que en vez de entrar en Floki Inu cuando está en 3.300, te están entrando en este punto de aquí abajo, ¿vale? Y cuando suben aquí arriba y se listan en Binance en este punto, tú ya has hecho todo el dinero en este rango de precios, ¿vale? Y repito, esto es algo que os iré compartiendo en el canal, pero poco a poco. Primero hablaremos de Arkham y luego de cómo utilizar Arkham para encontrar proyectos de capitalización baja que puedan dar muy buenos resultados. Pero bueno, es el caso de Floki, pero también tenemos el caso de SIU, un proyecto muy hypeado, ¿vale? Mirar la pedazo de vela que hizo desde este punto hasta el punto máximo, un total de un 1915%, pero luego nos dimos cuenta que la caída fue un total de un 60% prácticamente, un 57,58%. O sea, ¿dónde estamos viendo las oportunidades de los listados de estos tokens? No existe. Es decir, estos listados simplemente sirven para que el retail pierda dinero y que simplemente se esté estresando pensando que sus decisiones que son correctas no están saliendo correctas. Por eso mi mensaje es que no compréis en los listados. Esperaros tiempo que el proyecto pues pueda corregir, que todas las ballenas hayan vendido y que empecemos a ver zonas importantes de soporte. O al menos zonas donde se marquen unos mínimos crecientes o zonas de ruptura, pero de momento
todos los tokens que se están listando, no solamente en Binance y en OKX, repito, sino en muchos otros exchanges, simplemente están siendo pérdidas de dinero constantes para aquellas personas que están comprando estos tokens. Sigamos también con Pepe, tanto que se habló de Pepe, tanto de que sería otra vez pues la competencia de Dogecoin. En este caso, una subida en torno a un 100% y luego una caída actual de un 67%, pero una caída máxima de un 78%. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Entrar cuando se lista en Binance o entrar cuando este token literalmente no lo conoce ni el tato? El problema es que para tú conocer este token antes que lo conozca todo el mundo, tienes que investigar, tienes que ver qué personas han hecho dinero con Pepe desde el inicio y dónde ha ido el dinero que ellos han ganado con Pepe, porque al final la gente que sabe lo que está haciendo es fluctuar el dinero entre diferentes tokens para ir multiplicando su capital, y algún día pues lo que hacen es volver a pasarlo a Ethereum o a Bitcoin. Pero normalmente en estas etapas donde el mercado está bastante parado, lo que hacen las ballenas es juguetear con las altcoins. Si tú sabes realmente identificar buenas billeteras que estén haciendo un buen profit y que no estén en pérdidas, te apalancas, copias los movimientos y ahí está el éxito. Esto es lo que os iré comentando, repito. Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos SushiSwap, ¿vale? En este caso ya son tokens que están en OKX, pero es que en OKX una caída de un 73%. ¿Dónde está realmente la oportunidad para el retail de ganar dinero? No existe. Una caída de un 52%. Una caída de un 75%. Y os digo en serio, no me extrañaría que esta caída fuese preparada para literalmente marcar un nivel de suelo. No sé si habrá sido un market maker, pero entender de que un token que se ha listado el 23 de mayo y que han pasado un total de 69 días, o sea, no han pasado ni 3 meses y ha caído un 75%, es que aquí realmente las ballenas están sabiendo qué hacer con los retails, os están moviendo como queráis. Entonces, por favor, manteneros al margen de este tipo de operaciones. Comprar tokens tras el listado no ha sido una muy buena idea desde hace mucho tiempo, pero dudo que lo sea en los próximos meses. O sea, yo nunca he comprado un token tras el listado. Como mucho lo que he hecho es esperar que el token realmente pueda corregir y luego, si me interesa por el supply en circulación, por el market cap, por el roadmap, por el equipo, entonces compro. Pero donde está el dinero es en los DEX, nunca va a estar en los TEX. Por eso creo que el entender la narrativa de los listados de tokens es muy importante, porque si evitas invertir dinero en estos tokens y lo haces en listados en DEX, pues ahí es donde realmente podrás hacer dinero. Es más arriesgado, obviamente, porque cuando está en un CEX te aseguras que el token no es un scam, entre comillas, pero en un DEX te la puedes jugar más, pero también puedes ganar mucho más, y yo creo que aquí estamos todos para ganar dinero. También tenemos Cetus en este caso, una caída de un 75%, es una maldita locura. Y finalmente también tenemos una caída, la más importante de todas, de un 91%, Love Hate Inu. Pero la gente pensará, no, es que es un buen token porque tiene un perrito en la web. Oye, tenemos ya una edad para entender de que un perrito no lo es todo. El perrito lo es todo si sabes que la gente que está invirtiendo en este proyecto es gente que se hizo millonaria con Dogecoin o Shiba Inu. Es decir, si tienes unos buenos precedentes de billeteras que han hecho dinero, entonces es una buena opción. Pero nunca será una buena opción entrar en un proyecto y más de este estilo cuando ya está listado en un exchange centralizado, en este caso como OKX. Así que bueno, espero que este vídeo lo hayáis entendido. Es un vídeo cortito, simplemente pues demostrando que los exchanges centralizados lo que buscan es ellos ganar dinero a base de las comisiones de compra y venta de tokens, y también porque estos tokens pagan millonadas, o a lo mejor en un mercado bajista no millonadas, pero pagan decenas de miles de dólares o centenares de dólares para poder estar listados. Y ellos sacan dinero en un mercado bajista de esta forma, al precio de que tú estés perdiendo dinero. Así que nos dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Eso es todo, un solito. Y hasta luego. Chao, chao.